Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación de operación segura de equipos, parizaje de cargas, como lo son el puente grúa, el jig crane y el camión boom. Ahora surge una pregunta: ¿qué debes tomar para completar la capacitación de operación de puente grúa? Primero que todo, debiste haber realizado la capacitación del protocolo de riesgo de trabajo con izaje de cargas y sobre todo haber aprobado satisfactoriamente el reto express. Como es de saber, toda capacitación tiene un objetivo. El objetivo de esta es que sepamos usar, operar, conocer las funciones y composición del equipo de izaje. Asimismo, permita mantener controlados los riesgos de accidente relacionados con las personas y el medio ambiente. Existen unas consideraciones de seguridad que debemos tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de tarea. Realice un buen análisis de riesgo antes de iniciar la tarea. Inspeccione correctamente y a conciencia los elementos y equipos de protección a utilizar según la tarea. Lea todas las etiquetas de advertencias ubicadas en el lugar de trabajo. No realices ninguna tarea sin antes haber implementado las medidas de prevención necesarias. Y sobre todo, bajo ninguna condición, inicie una tarea sin haber diligenciado un permiso de trabajo para la misma, y mucho menos sin tener conocimiento de lo que va a realizar. Antes de reiniciar, debemos saber qué se entiende por carga. Es cualquier objeto material que pueda ser elevado por un equipo de trabajo de elevación. Y ahora veremos qué se entiende por accesorio de elevación. Son componentes sin llegar a ser parte integrante del equipo de trabajo o máquina de elevación que posibilitan la aprehensión o amarre de la carga para su manipulación. Ahora sí veamos qué es un puente grúa. Los puentes grúa son aparatos destinados al transporte de materiales y cargas en desplazamientos verticales y horizontales en el interior y exterior de industrias o depósitos. Para identificar la capacidad del puente grúa, fíjate bien que todos estos equipos tienen su rótulo. Por eso debemos fijarnos bien en el rótulo impreso en la viga central que detalla la capacidad del puente. A tener en cuenta lo siguiente: este debe ser utilizado por personal autorizado y formado, es decir, que haya recibido una capacitación previa a la utilización del equipo. Antes de utilizarlo, debes leerte atentamente el manual de instrucciones del fabricante. Imprescindible conocer el funcionamiento correcto del equipo. Importante conocer las prestaciones de la máquina, es decir, mandos del puente grúa, sus medidas de seguridad. Necesario recibir formación, como lo dijimos al principio, e información en el uso correcto de la máquina. Sobre todo, el operador del equipo es responsable de utilizar el equipo correctamente. Veamos ahora que existen unos tipos de puente grúa. En este caso, algunos tipos de puente grúa, como vemos la grúa monorriel, se caracterizan por su bajo costo y su sencillez de uso y fácil maniobrabilidad. Tenemos unas grúas menores con brazos giratorios con pie y brazos giratorios articulados. Estas son grúas sobre una columna fijada por su base a la construcción o fijada a una columna giratoria sobre un soporte empotrado. La grúa puente son equipos de levante para el transporte de materiales, como le dijimos al principio, y cargas en desplazamientos tanto verticales como horizontales. Tenemos la grúa pórtico, cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura por medio de patas de apoyo. Puente grúa birriel, se caracterizan por su robustez y fiabilidad. Y por último tenemos la grúa semipórtico, cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura directamente en un lado
y por medio de patas de apoyo en el otro. Es importante saber identificar cada parte del puente grúa. Por eso a continuación vamos a ver algunas de sus partes. Como podemos ver, generalmente consta de una o dos vigas móviles sobre carriles apoyadas en columnas, una consola o controles a lo largo de dos paredes opuestas del edificio rectangular. El carro, como lo pueden ver en el número 1, se desplaza sobre el puente y recorre el ancho de la nave. La base lateral y los rieles de puente hacen parte de la estructura del mismo. El gancho, el cual va sujeto al carro mediante el cable principal, realizando los movimientos de subida y bajada. Aquí tenemos, adicional a esto, la consola o el control. Es un dispositivo eléctrico para el manejo del equipo. Hay que tener en cuenta que también tiene reductor de velocidad, toma corriente y una plataforma en la parte superior. Existen unas disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación. Deberán ser instalados firmemente cuando se trata de equipos fijos. También deberá figurar una indicación claramente visible en su carga nominal. Los equipos de trabajo instalados de forma permanente deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa o por cualquier otro motivo golpea a los trabajadores. Ahora veamos que tenemos unas responsabilidades. Hay responsabilidades tanto del empleador como del trabajador. En primera medida vamos a ver la del empleador, o más conocido como empresario, el cual deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan modificaciones o cambios en las funciones que desempeñe, o bien cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. De igual manera, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención a los siguientes principios generales: evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen. Ojo con esto: adaptar el trabajo a la persona, sustituir lo peligroso por o que entrañe poco o ningún riesgo, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y sobre todo dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Ahora veamos la responsabilidad del trabajador. No solamente el empleador tiene responsabilidades, nosotros como trabajadores o como operadores de equipos, en este caso puente grúa, tenemos unas responsabilidades. Corresponde a cada trabajador velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones en el trabajo. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles por el empresario, las máquinas y en general otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes relacionados con su actividad. Sobre todo, informar de inmediato a su supervisor jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección o de prevención acerca de cualquier situación que pueda ser un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. Entremos en materia hablando de los riesgos.
Lo constituyen el desplazamiento del equipo, sea en carga o en vacío, y su posible interacción con los trabajadores o con máquinas u objetos que se encuentren dentro de la zona de desplazamiento de la máquina. Número 1. Atrapamiento entre grúa y partes fijas de la estructura. Distancia no reglamentaria con respecto a obstáculos fijos. Mala coordinación. Número 2. Atrapamiento por los accesorios para la elevación. Mala coordinación entre el enganchador y el gruista. Y o prisa en la operación. Acompañar a los estrobos con las manos mientras se iza la carga. Número 3. Atrapamiento y o golpes con la carga. Esto nos refiere a acompañar la carga con las manos, distracciones en la operación, ubicar la carga en una superficie irregular, falta de visibilidad. Número 4. Caída de objetos desprendidos. Esto sucede cuando transportamos objetos sueltos o cuando los embalajes sufren ruptura. Número 5. Caída de objetos por desplome, ruptura del gancho, ruptura de estrobos, eslingas, fallo del freno en el descenso, falta de mantenimiento, falta de pestillo de seguridad en el gancho. Importante tener en cuenta eso en la inspección de seguridad. Cortes y pinchazos por las características propias del material a transportar. Cables defectuosos por presencia de hilos rotos en los estrobos. En esta parte podemos ver otro tipo de riesgos. En primera medida tenemos los sobreesfuerzos. Es la adopción de malas posturas, mala colocación de las cargas para su estrobado, intentar controlar manualmente cargas pesadas. 2. El ruido, holgura en los mecanismos, mal estado del cambio de herradura o ruido en el ambiente por múltiples voces de otros trabajadores. Riesgo del entorno, caídas a distinto nivel, inhalación de sustancias nocivas, estrés térmico por calor o frío. Iluminación. La mucha iluminación ocasiona deslumbramiento. La luz parpadeante también dificulta la operación del puente grúa. Falta de formación. ¿Qué quiere decir esto? Falta de conocimiento específico sobre el puente grúa, falta de información sobre el uso y falta de instrucciones. Señalización inadecuada. Insuficiente señalización acústica y óptica del puente grúa por una señalización poco concreta o contradictoria. Muy importante tener en cuenta que la señalización siempre es necesaria, pero no suficiente. El puente grúa dispondrá de casco, gafas, calzado de seguridad y guantes. Estos son los elementos de protección principal obligatorios que debe tener un operador de puente grúa. Y dependiendo de la compañía o el sistema de gestión interno de cada una de ellas, existen otro tipo de elementos de protección personal a utilizar. También debido a la coexistencia de otros riesgos, puede ser necesario otros elementos de protección, como lo son el uso de protección auditiva, el uso de chaleco. ¿Sí? Ante todo, y tener en cuenta, los operadores no deben usar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. Es recomendable que cerca del equipo de elevación ha de existir una señalización indicativa de los equipos de protección individual de uso obligatorio para el operador del puente grúa. Existen, para una operación segura y eficiente, tener en cuenta lo siguiente: análisis de características y riesgos de la carga que se va a manipular, análisis de características y riesgos del entorno donde se va a maniobrar, inspección de los elementos de izaje a utilizar. Antes de realizar maniobras con equipos, se debe observar el entorno y hacer esta actividad en forma segura, ya que esta actividad está dentro de las tareas de alto riesgo. Además, la zona de operación y accesos al recinto
requisitos de trabajo deben estar delimitadas. La normatividad establece el respeto a las siguientes señales mínimas: cargas suspendidas, alto, delimitación de áreas de trabajo con conos y cinta de peligro o de seguridad, y sobre todo una señal de advertencia de carga suspendida a colocar en los accesos a la zona de maniobra de los equipos de elevación. Ante todo, veamos lo siguiente. Tenemos tres términos técnicos utilizados, los cuales son: sistema de elevación. Son los elementos que permiten elevar la carga. Entre ellos se encuentran los ganchos, cables de acero, polipactos y cadenas. Sistemas de traslación. Son los elementos que permiten desplazar la carga. Entre ellos se encuentran los trailers, carros, esteros, motorreductores y rieles de rodadura. Y los sistemas de seguridad son los elementos que brindan seguridad. Entre ellos se encuentran los pestillos de seguridad, limitadores de carga, frenos, paradas de emergencia, alarmas sonoras, alarmas visuales y sensores de carga de posición. Veamos las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función, los cuales son: 1. Revisar puente grúa, inspección de los sistemas de elevación, las pruebas de los sistemas de traslación y la verificación de los sistemas de seguridad, los cuales deben cumplir con el manual de fabricante y normatividad técnica. Aparejar la carga. Número 2. El cálculo del peso de la carga cumple con procedimiento técnico. Hay que verificar que la selección del link sea la correcta. La clasificación de los accesorios y el enganche de la carga cumplan con los criterios técnicos y normatividad técnica y de seguridad. Número 3. Maniobrar la carga. El levantamiento y los desplazamientos de la carga deben cumplir con normatividad técnica de izaje y seguridad. El accionamiento de la carga está acorde con el código de señales de operación y procedimiento técnico. Los posicionamientos de carga cumplen con técnica y de seguridad. El retiro de accesorios cumple con el procedimiento y normatividad técnica. La frecuencia de las inspecciones que debe realizarse a los puentes grúa dependerá del tipo de servicio al cual esté sujeto, principalmente porque no existe una normatividad específica que lo regule en este tipo de equipo de trabajo. Los puentes grúas usados frecuentemente o permanentemente requerirán más atención que los usados espontáneamente. Dice que se recomienda realizar inspecciones o revisiones periódicas, tanto diarias como mensuales. ¿Qué se hace en estas inspecciones? Una inspección visual de los cables, inspección visual del gancho para detectar deformaciones, rupturas o que el pestillo de seguridad no se encuentre en el sitio. Comprobación de los límites de izaje y de desplazamiento. Comprobación de ruidos o vibraciones anormales. Esto se hace con el puente grúa o con el equipo en vacío para ver si uno sube o baja y presenta algún ruido del equipo. Ya, importante, estos 4 últimos puntos se deberían llevar a cabo antes de usar el puente grúa por el operador en cada turno o jornada de trabajo correspondiente, dado que se consideran de seguridad. El manejo del puente grúa puede realizarse bien con mando desde cabina o bien con mando en el suelo, pudiendo ser comandado en este caso el puente grúa con botonera suspendida o con botonera de control remoto. En el caso de que el manejo del puente grúa se realice con mando desde cabina, esta cabina será añadida a la propia estructura metálica, o sea, al puente. Aunque lo que cada vez es más habitual en este tipo de máquinas es que el manejo se realice por medio de mando a distancia, con cable o sin cable. La cabina de mando sobre el propio puente grúa ofrece una mayor visibilidad sobre las cargas a manejar y está principalmente indicado para la manipulación de cargas voluminosas. Los mandos a distancias, con cable o sin cable, generalmente son utilizados para trabajar con cargas menos voluminosas. Para trabajar con este tipo de dispositivos, se hará necesario que el operador acompañe la carga en todo momento. Unas recomendaciones: antes de la puesta en marcha del equipo, ¿sí?, debe ser necesario comprobar que no hay obstáculo en la zona de rodadura, que el equipo responde a los mandos, hay que ensayarlo sin carga
y a baja velocidad todos los movimientos, funcionamiento del freno, limitador de elevación, o sea, el fin de carrera. Al finalizar la jornada, será necesario comprobar que la botonera se sitúe en el lugar previsto, que no se abandonan cargas suspendidas y que el gancho se encuentre en la parte alta de su carrera. Durante la utilización de slingas se debe tener en cuenta lo siguiente. Ojo con esto, muchachos, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que los nudos disminuyen la resistencia de la slinga entre un 30 y 50%. La soldadura de terminales, anillos u ojales en un 15 a 20%. Las uniones mediante sujetacables reducen la resistencia en un 20%. Evitar, si es posible, que el ángulo entre ramales de slinga supere los 90 grados. Los ramales de slinga distintas no deben montar uno sobre otro en el gancho y jamás apoyarán sobre aristas vivas. Durante la operación de izado no se deben tocar las slingas y los trabajadores se mantendrán alejados de la carga. Es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, ya que nos ayudarán a una operación segura del puente. Estos son, como lo pueden ver en las imágenes, dos tipos de botoneras que hemos manipulado o hemos visto en nuestras operaciones. Es muy importante tener en cuenta que la de la derecha solo tiene dos botones adicionales que nos ayudan al momento de la subida lenta del gancho. Nada más sea presionar el botón y él va a subir lento, a diferencia de la otra que tienes que ir manipulándolo tú a medida. Presionas y suelta para subirlo de manera lenta. La botonera está especialmente diseñada para la manipulación de equipos de elevación, tanto móvil o fija. Estas estaciones de control colgantes son sumamente robustas y cumplen con todos los requisitos de seguridad de las normas establecidas. ¿Cuáles son sus funciones? Movimientos de una o dos velocidades, arriba, abajo, izquierda, derecha y opcional, paro de emergencia. ¿Y cuál es su principal beneficio? La simplicidad en el manejo y su seguridad para el operador. Anteriormente, estas son las botoneras más utilizadas en los puentes grúa. No solamente ser gruista requiere de muchas recomendaciones, también hay que tener en cuenta que el gruista tiene que estar entrenado o adiestrado por una persona designada por el propietario de la grúa y sobre todo ser idóneo a desempeñar el trabajo. Saber maniobrar la grúa de manera segura antes de ponerse a trabajar efectivamente en ella. Conocer los controles del equipo. Saber controlar los movimientos del gancho y de la carga. Prestar atención en todo tipo de riesgo de accidente presente en el lugar de trabajo. Familiarizarse con los letreros y advertencias colocados en la grúa. Utilizar el manual del gruista. Conocer las señales manuales para indicar el movimiento del polipacto, la traslación del carro y el desplazamiento de la grúa. Estar familiarizados con correctos procedimientos de montaje, llevar a cabo inspecciones diarias, ver la sesión controles a realizar antes de cada turno de trabajo. Es importante ver nuestro procedimiento de trabajo, respetar siempre las disposiciones locales. Recordemos lo siguiente, el gruista no tiene que operar bajo influencia de alcohol o drogas. Esto también hace parte de muchas de las políticas internas de cada empresa de su sistema de gestión. Maniobrar el equipo bajo tratamiento médico, los cuales puedan generar peligro para el operador u otras personas. Maniobrar la grúa en caso de padecer cualquier tipo de enfermedad o lesión que perjudique la capacidad de conducirla correctamente. Ahora veamos accesorios de elevación. En todo tipo de grúas existen unos elementos comunes como son los cables, poleas, ganchos y medios auxiliares como pueden ser las slingas. La slinga se debe interponer entre la carga y el aparato utilizado para su manipulación con el único objeto de facilitar su manejo. Como lo dijimos anteriormente, esa es la función de la slinga. Ahora, ¿cómo escoger la slinga correcta?
debemos tener en cuenta el peso de la carga a elevar. En caso de duda, siempre hay que estimar por alto. Sin embargo, existen algunos procedimientos de trabajo seguro que ya vienen con todo ese tipo de información. Carga de trabajo de la eslinga es la que puede ser soportada por él o por ella con total seguridad. Debe estar marcado en la misma con cifras o letras legibles. Para un enganche correcto de la eslinga es preciso conocer las causas de disminución de su resistencia, las cuales ya hablamos anteriormente. ¿A qué se refiere con eso? Las uniones, las soldaduras en los cables y los nudos. Y recordar algo importante, si el ángulo que forman los ramales entre sí sobrepasa los 90 grados, debemos utilizar unas eslingas más largas. Como podemos observar en las imágenes, vemos que las eslingas no se pueden colocar sobre la punta del gancho. Debe estar dentro del gancho y con el pestillo de seguridad estándar. Además, en la otra imagen podemos observar también que las eslingas no se pueden sobreponer sobre ellas mismas. Tienen que estar sobre el gancho, pero por separado. Veamos ahora tipos de aparejamiento. Es muy importante que al momento de realizar un izaje de una carga, debemos aplicar o utilizar el amarre o aparejamiento adecuado para asegurar el proceso. Para recordarle que existen unos tipos de aparejamiento, tanto de equipos como de herramientas de izaje, los cuales podemos observar acá ahorcado. Este método produce un estrangulamiento de la carga cuando ésta se iza debido al lazo formado en la gasa de la eslinga. Amarre en vertical, podemos observar que el peso total de la carga es soportado por una sola eslinga. Consiguiente, el peso a izar puede igualar la carga máxima de utilización de la misma. Tipo canasta. Este método consiste en elevar una carga envolviendo la eslinga alrededor de esta y afianzando ambos extremos de la eslinga en el gancho. Este método, ojo, no se debe usar para cargas difíciles de equilibrar, ya que esta podría resbalarse fuera de la eslinga. Y el tipo cazada, este método facilita el izamiento de la carga, por supuesto, ya que el peso se divide entre las dos eslingas y esta queda más estable al momento de izarla. Dependiendo del tipo de izaje de carga a izar, se debe seleccionar el accesorio adecuado y por supuesto determinar, según el diseño de la misma, el tipo de aparejamiento o amarre a realizar. Veamos algo muy importante que hace parte de la operación de puente de grúa, que son las señales, como lo decíamos anteriormente. Seguridad ante todo. Para hacer cumplir esta frase, es importante que el personal, tanto operador y rigger o señalero, sepan todo acerca de las señales que se utilizan en el trabajo de izaje de carga con grúa. Esto es importante porque ayuda a prevenir accidentes y a realizar la maniobra de manera eficiente. Para ello, todos los involucrados en el levantamiento de la carga deben saber usar y reconocer las señales para seguir los movimientos que realizará el operador de la grúa. Es importante que el operador de la grúa deba situarse siempre en un lugar protegido desde el que pueda visualizar todas las zonas de operación, con objeto de evitar confusiones peligrosas entre el gruista y el que dirige la maniobra. Es preciso usar siempre las mismas señales de mando. Ahora veamos cuáles son las señales más comunes utilizadas en la operación de puente grúa. Instrucciones de manejo de puente grúa, vemos cuando se dice comienzo, atención, toma de mando. ¿Cómo es esto? Los dos brazos extendidos de forma horizontal con las palmas de la mano hacia adelante. Esa es la señal de comienzo. Cuando dicen que el brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia adelante, nos está diciendo alto, interrupción, fin del movimiento. Y cuando tenemos las dos manos juntas a la altura del pecho, estamos diciendo fin de las operaciones. Estos son los gestos generales. Ahora veamos
los movimientos verticales. Cuando vamos a decir que vamos a izar una carga, el brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un movimiento en círculo. Cuando vamos a bajar, el brazo derecho extendido hacia abajo, la palma de la mano hacia el interior, describiendo lentamente un círculo. Cuando vamos a hablar de distancia vertical, las manos indican la distancia de ubicación de la carga. Subir la carga lentamente y o bajar la carga lentamente. Con el antebrazo vertical, utilizar una mano para dar cualquier señal de movimiento, ya sea para arriba o para abajo. Y colocar la otra mano inmóvil delante del dedo de la mano que da el movimiento de la señal. Ahora veamos movimientos horizontales. Avanzar. Esto es con los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo. Cuando vamos a retroceder, los dos brazos doblados, las palmas de la mano hacia el exterior, los antebrazos se mueven lentamente alejándose del cuerpo. Si queremos decir hacia la derecha, veamos que el brazo derecho está extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano derecha hacia abajo hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección. De igual forma sucede con el izquierdo, a diferencia que este es el brazo izquierdo que está extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano izquierda hacia abajo haciendo pequeños movimientos lentos indicando la dirección. Distancia horizontal, las manos indican la distancia dependiendo del tamaño o la altura que queramos mover la carga, eso nos está indicando la distancia. Señales de peligro, hay una sola, alto o parada de emergencia. ¿Cómo es esto? Con los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante, estamos indicando que hay una parada de emergencia. Recordemos muy bien esto, que cualquier persona puede hacer una parada de emergencia, pero no puede hacer los gestos, tanto movimientos verticales como los horizontales durante la carga. Plandizaje. ¿Qué es un plandizaje? Preguntémonos. Es un documento que avala la seguridad del levantamiento de carga mediante los cálculos de diferentes variables y la aplicación de los requerimientos de los distintos estándares internos de cada compañía. Para operar el puente grúa se debe hacer un plandizaje para el día de trabajo o turno de trabajo, considerando la carga más pesada a izar. Durante la operación del puente grúa, el operador debe inspeccionar el área donde va a transitar la carga, por si hubiera obstáculos o trabajadores. El operador siempre debe poner o poder ver sin dificultad el camino que va a recorrer la carga. Veremos a continuación algunas de las responsabilidades de los involucrados en la maniobra de izaje de carga de un puente grúa. Si hablamos del operador de la grúa, este es responsable de realizar el plan de izaje y completar los documentos requeridos para la realización de las actividades de izaje de carga. También debe realizar las inspecciones de seguridad del equipo, detener la actividad cuando las condiciones de seguridad no estén dadas y cumplir con todos los requerimientos recomendados internamente en la compañía. ¿Cuál es la función del aparejador? Seleccionar e inspeccionar los aparejos a utilizar para las actividades de izaje, definir el aparejamiento de la carga o el amarre, dirigir el levantamiento y posicionamiento de la carga, mantener continua comunicación con el operador del equipo de izaje de carga, participar en la elaboración del plan de izaje, cumplir con todos los requerimientos recomendados internamente en la compañía. Ahora veamos, en la elaboración de un plan de izaje se debe tener en cuenta la siguiente información. Esa información que vemos en el número 1 nos hace énfasis en el diligenciamiento de la información básica correspondiente al izaje a realizar. Asimismo, como vemos ahí, se registra referencia al código o identificación del equipo, descripción de la carga, su peso
y descripción de puente grúa, entre otros. Número 2, aparejos. Definir los aparejos que se van a utilizar, detallar tipo de conexión a emplear, capacidad de las jeringas y grillete. Número 3, cálculos. Sumar el peso de la carga, peso de aparejos y ganchos, para determinar el peso total y con esta información determinar el porcentaje de capacidad del equipo. 4, observaciones. Diligenciar lista de chequeo para verificar las condiciones de seguridad previo al izaje. 5, diría que también es importante porque son las aprobaciones. Es un campo exclusivo para la aprobación de documentos. ¿Por parte de quiénes? Supervisor responsable del izaje, operador de grúas, aparejador. Y cualquier observación se debe registrar en el punto anterior. Ahora, ¿qué es un jig crane? Las grúas son una parte importante de cualquier tipo de obra de ingeniería civil. Se utilizan diferentes tipos de grúas en función de la cantidad de peso a levantar y el área disponible para el movimiento en el sitio de la construcción. Una grúa giratoria es uno de estos tipos. Consiste en un pilar fijado a la pared o montado en el suelo. El pilar soporta un brazo o pluma horizontal que tiene un polipacto móvil. El polipacto se utiliza para levantar o bajar una carga con la ayuda de un tambor o rueda de elevación que tiene una cadena o cuerda enrollada alrededor. El tambor se acciona eléctrica o neumáticamente y se puede operar manualmente. El medio de elevación suele ser una cadena, aunque también puede ser un cable de fibra o un cable de alambre. La carga se eleva con la ayuda de un gancho de elevación unido al medio de elevación. Las giratorias no solo se utilizan en el negocio de la construcción, sino también en barcos comerciales y militares. Ustedes han podido ver en algunos equipos de operación, tanto excavadoras hidráulicas como otros equipos, hay unas pequeñas grúas móviles parecidas a estas. La grúa giratoria más utilizada es la autoportante montada en el piso. Las grúas giratorias son extremadamente importantes en todo tipo de proceso de elevación porque alivia a la grúa puente de mucho trabajo y reduce el tiempo de espera. Hay tres tipos principales de grúas giratorias. Número 1, tipo montado en el suelo. Esta es la grúa giratoria más utilizada. La grúa giratoria montada en el piso es una grúa autoportante que tiene un mástil vertical montado sobre una base de hormigón. Este tipo de grúas se utiliza generalmente para compartir la carga de las grúas principales. La construcción de la grúa es como se describe arriba. Todas estas grúas pueden girar 360 grados y se operan manualmente. Número 2, tipo montado en pared, fijo. Este tipo de grúa se monta horizontalmente en la pared y en lugar de un eje vertical tiene un montaje de soporte de columna. El mecanismo de elevación es similar al tipo montado en el piso, pero sin un brazo vertical. Solo permite una rotación máxima de 200 grados, pero cubre el área cercana al montaje del soporte, sin obstrucciones al nivel del piso. Número 3, tipo montado en pared de viaje. O sea, que la construcción de este tipo es similar a la del tipo fijo, con la única diferencia de que la grúa es capaz de cubrir el área longitudinal cerca de las columnas del edificio sin obstrucción al nivel del piso. Las columnas de la grúa están especialmente diseñadas y la grúa, en lugar de girar, se mueve a lo largo de una pista de aterrizaje suspendida a lo largo de las columnas del edificio. Es muy importante que estos jig crane nosotros sepamos manipularlo, al igual que los puentes grúa. Debemos tener una capacitación previa. Elementos de elevación. Cuando hablamos de elementos de elevación, recordamos aquellos que utilizamos también, como son la pluma, la cuerda de alambre,
el bloque de elevación, el gancho, tambor y la botonera. Cuando hablamos del personal involucrado en una maniobra de izaje, nos referimos al operador del polipacto, el empleado que usa el polipacto para levantar, bajar y mover una carga por medio de una grúa. El aparejador, el empleado que es responsable de equilibrar y asegurando la carga del gancho y dirigirá al operador de polipacto durante el elevar. Las partes del G-Crane, como las vemos ahorita, son los elementos de elevación. Al igual sirven como guía para realizar una buena inspección, pero operacional el mismo. De todas maneras, durante la inspección preparacional se debe realizar movimientos de prueba al equipo sin carga, con el fin de verificar que el equipo se encuentre estándar para la operación. No olvide que la inspección debe realizarse antes de iniciar el turno. Veamos cuáles son las instrucciones para el operador de la grúa. Las grúas aéreas y las grúas giratorias generalmente manipulan materiales por encima de áreas de trabajo donde hay personal. Por lo tanto, es importante que el operador esté capacitado en el uso de la grúa y que entienda las graves consecuencias de su operación descuidada. Se debe reconocer que estas son sugerencias para el uso del operador de la grúa. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que el personal esté al tanto de las reglas y códigos estatales y locales y garantizar que ciertos operadores reciban la capacitación adecuada. Cuando hablamos de calificaciones, para que la operación de las grúas sea segura y eficiente, se requieren las siguientes habilidades: ejercicio de extremo cuidado y criterio, estado continuo de alerta y concentración, cumplimiento estricto de las normas y prácticas de seguridad comprobadas, según lo indicado en las normas de seguridad pertinentes y vigentes. En la práctica general, no debe permitirse operar grúas a personas que no puedan hablar el idioma apropiado o leer y comprender las instrucciones impresas, que no tengan la edad legal para operar este tipo de equipos, que tengan problemas de audición o de la vista, a menos que se corrijan de manera adecuada y tengan buena percepción de profundidad, que puedan sufrir de enfermedades cardíacas o de otro tipo que pudieran interferir en el desempeño según el operador, a menos que el operador haya sido correctamente capacitado, a menos que el operador haya demostrado sus conocimientos por medio de operaciones prácticas, a menos que el operador esté familiarizado con el equipo de enganche y las prácticas correspondientes. G-Crane. El G-Crane, como lo podemos ver aquí en la imagen, tiene las mismas señales o gestos de operación de puente grúa. Antes de utilizar la pluma de la grúa giratoria, el operador debe asegurarse de que el gancho está lo suficientemente alto como para evitar cualquier obstrucción. Antes de manipular una carga con la grúa, la pluma debe llevarse a una posición de modo que quede directamente sobre la carga. No podemos elevar cargas en diagonal. El arranque lentamente debe hacerse con la pluma, aumentando la velocidad de manera progresiva. Al acercarse al lugar donde se desea detener el brazo, reduzca la velocidad de la pluma. Un buen manejo. Para darle un buen manejo al movimiento de la carretilla, antes de manipular una carga, el cabrestante debe colocarse directamente sobre la carga que se va a manipular. Cuando se elimina la holgura de las eslingas, si el cabrestante no se encuentra directamente sobre la carga, ubíquelo allí antes de continuar con el levantamiento, porque de esta manera, si realizamos el levantamiento así, podemos ocasionar un movimiento péndulo. Manejo de movimiento del cabrestante. Consulte las instrucciones operativas del equipo de levantamiento. Ante todo, conozca su grúa. Los operadores de grúas deben estar familiarizados con las partes principales de una grúa y tener conocimiento profundo de las funciones del control de las mismas. Hay una responsabilidad. Cada operador de grúa debe asumir la responsabilidad directa por la operación segura de la misma. Siempre que hay una duda
en cuanto a la seguridad, el operador de la grúa debe detenerla y negarse a manipular las cargas. No permita que nadie se pase en el gancho o sobre una carga. Inspección. Pruebe el movimiento de la grúa y de todos sus accesorios antes del comienzo de cada turno. Hay una sugerencia de operación que nos habla que un criterio para evaluar el buen desempeño del operador de la grúa es la suavidad de la operación. El buen operador de grúa debe conocer y seguir estas sugerencias comprobadas para un manejo seguro y eficiente de la grúa. La grúa debe moverse suave y gradualmente para evitar movimientos repentinos y bruscos de la carga. Debemos centrarla sobre la carga antes de accionar el cabrestante a fin de evitar que la carga se balancee al iniciar el proceso, como lo dijimos anteriormente. La cuerda de izamiento debe mantenerse vertical. Asegurar que todas las personas que se encuentren en el área cercana estén lejos de la carga y que tengan conocimiento de que se mueve una carga. No realice levantamiento de cargas que sobrepasen las capacidades nominales de la grúa. Revise para asegurarse de que la carga o el bloque inferior están lo suficientemente altos como para evitar todas las obstrucciones al mover la pluma o la carretilla. No levante carga con gancho de linga suelto. Los operadores no deben llevar cargas o bloques inferiores vacíos por encima del personal. Siempre que el operador abandone la grúa, se debe seguir el siguiente procedimiento. Importante recordar esto. Oído, siempre que el operador abandone la grúa, se debe seguir el siguiente procedimiento. Eleve todos los ganchos a una posición intermedia. Coloque la grúa en una ubicación designada autorizada. Coloque todos los controles en la posición de apagado, off. Abra el interruptor principal en la posición de apagado, off. Realice una inspección visual antes de abandonar la grúa. Debido a las características de los J-Crane, muy pocas veces utilizan señales durante su operación. Sin embargo, cuando aplique, se utilizan las mismas que en la operación de puente grúa, como lo dijimos anteriormente. Ahora, veamos lo que son los guisajes de carga con camión boom. Ya es una grúa más robusta, de fácil movimiento, ¿sí? Ya que es un equipo sobre ruedas que muchas veces tiene múltiples estaciones de operación. Entonces, esto consta de una grúa que tiene un mástil giratorio, una unidad central o base, la estación del operador y la pluma, montada sobre un vehículo todoterreno equipado con ejes, ruedas, con neumáticos de caucho, una fuente de energía y que tiene estaciones separadas para la conducción y el funcionamiento. Este vehículo sirve para cargar, descargar, elevar, trasladar y manipular materiales que de otra forma sería más complicado y por lo tanto generaría más costos a las empresas. Los camiones grúa pueden ser de diferentes tamaños dependiendo del uso que se les dé. Algunas de sus características más resaltantes son su composición metálica y por supuesto el brazo móvil hidráulico u horizontal que sirve para transportar la carga de forma segura. Luego está el cable que puede variar de grosor dependiendo de la carga y el más importante de todos, el gancho. El camión grúa o camión boom, como es más conocido en la industria, está conformado por las siguientes partes. La grúa está montada en un equipo móvil, como dijimos anteriormente, de 2 o 3 ejes para facilitar su transporte. Cuenta con una plataforma para ubicar las cargas a transportar. La mayoría de estos equipos cuentan con 5 estabilizadores, 2 en la parte posterior de la plataforma, que al extenderse salen hacia los lados, y 2 en el medio de la misma, también salen hacia los lados, y en la parte delantera, defensa o bumper, por lo general, siempre tienen otro estabilizador. Algunos equipos cuentan con múltiples estaciones de control para su operación. Además de eso, tiene una pasteca con gancho, la cual va
unida al boom, o sea, a la pluma, por medio de cables de acero, y este a su vez anclado a un círculo de giro, el cual permite los movimientos del. Aquí vemos una maniobra de izaje de carga, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a darles unas precauciones a tener en cuenta al maniobrarlo. La parte fundamental de saber cómo operar un camión grúa es tener en cuenta las precauciones necesarias al maniobrar uno de estos equipos. Le contamos cuáles son. Es importante recoger y asegurar el vehículo y la carga antes de proceder a trasladar el contenido. Evita desplazar la carga en movimientos diagonales. Siempre es mejor moverla en forma horizontal o vertical dependiendo el peso y las dimensiones. El peso de la carga no puede sobrepasar la cantidad para la que ha sido diseñada la grúa, porque se corre el riesgo de volcar el vehículo. Eso es conocimiento de todos. No se debe acompañar la carga con las manos. Muy importante, para eso se existe o se utiliza la cuerda guía. Revisa periódicamente las herlingas y apégate a sus límites de uso. Es decir, que debemos inspeccionar los accesorios de izaje antes y después de cada operación de grúa. Al subir y bajar la grúa, utiliza los escalones y no de salto. De esta forma evitarás lesiones. Es decir, utiliza los 3 puntos de apoyo al subir y bajar por las escaleras. Conoce los detalles de la carga y si son compatibles con las capacidades del camión grúa, procura saber el centro de gravedad que tan estable es el contenido. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? Es importante a manera de recordar tener en cuenta que cuando no hay un centro de gravedad definido, debes ir haciendo pruebas a una altura muy baja para evitar la caída del componente bruscamente. Evalúa el suelo donde estará el camión para determinar si será necesario utilizar los estabilizadores o los calzos. Factores como cuáles: la humedad, grietas, pendientes y hielo, los cuales afectarán el desempeño de la grúa. Evita a toda costa el contacto directo con el cableado o arco eléctrico. Asegúrate de que todos los mandos de control del vehículo, los cauchos, las ruedas, cuerdas, funcionen de forma óptima antes de comenzar el trabajo. Invierte en formación para transportistas de carga pesada. Ahora veamos y tengamos en cuenta que la maniobra de izaje con camión grúa requieren algunas normas de seguridad que deben ser aplicadas por el operario de la grúa y todo el equipo de trabajo que estará a cargo de las maniobras. Elementos de protección personal. Los que debemos usar, lo dijimos: casco de seguridad dotado con barbuquejo, una cubrenuca o escafandra, lentes de seguridad con filtro UV dependiendo la jornada, guantes de seguridad, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, bloqueador solar. Esto se refiere a algunas organizaciones y algunas empresas lo tienen dentro de su sistema de gestión internamente. 2. Requisitos de la actividad, los cuales deben cumplir tanto el operador de la grúa como el señalero. Estar capacitado para tales fines y contar con la calificación otorgada por un organismo técnico de capacitación. Licencia de conducir que aplique la categoría correspondiente a la operación de grúas. 3. Para realizar la maniobra se debe tener en sitio la siguiente documentación: datos del propietario y del vehículo y certificado de inscripción. ¿Esto está dentro de qué? Dentro del padrón del vehículo. Permiso de circulación, revisión técnico-mecánica, SOA del camión, calificación del operador de la grúa y el rigger o señalero, tablas de carga de la grúa, checklist del camión grúa y el ACT diario por cada operador o por cada tarea. Implementar apoyo para la maniobra, la cual deberá estar presente a bordo del camión. ¿A qué se refiere? Bases para el apoyo de los estabilizadores, conos delimitadores de alto tráfico, rollos de cinta de peligro, paletas de señalización bicolor, botiquín de primeros auxilios, extintor de polvo químico seco,
gato extensor de torque, también llave cruz, baliza, esto está dentro del equipo carretera, cabos, estrobos, eslingas en óptimas condiciones de operatividad. Vemos también que el operador deberá ejecutar las siguientes medidas de seguridad antes de empezar la maniobra. Hay que realizar un análisis seguro de trabajo, revisando todos los riesgos y posibles consecuencias que tengan para los trabajadores y el medio ambiente. Una vez hecho el ACT, el operador debe informar anomalías al cliente para que sean subsanadas antes de empezar la maniobra. ¿Cuál es anomalía? Por ejemplo, tapas de alcantarillado en la zona de los estabilizadores, líneas eléctricas en la cercanía, vientos excesivos. Una vez subsanadas todas las anomalías, el operador deberá solicitar la firma del supervisor o cliente para dar inicio a las tareas. Instalar cuñas en los neumáticos si es necesario. Solicitar señalización del área de trabajo mediante conos o cinta de peligro. Instalar las bases donde estarán sustentados los estabilizadores de la grúa. Ojo, teniendo especial cuidado que el terreno esté compactado o no se encuentren tapas de alcantarilla o alguna otra condición que haga colapsar la grúa. Quitar el seguro del estabilizador y extender el brazo hasta la base previamente instalada, cuidando que quede completamente asentada. Instalar todos los seguros y pasadores dependiendo del modelo de la grúa que se esté utilizando. Preparación para el izaje. El operador establecerá los accesorios de izaje y tipo de amarre que usará de acuerdo a la carga considerando las recomendaciones del proveedor o fabricante. Una vez escogido el amarre más adecuado, el operador deberá verificar que la carga no sobrepase el 85% de la capacidad nominal del accesorio de izaje en los amarres previamente escogidos, ya sean cadenas, eslingas o cables de acero. Deberá considerar todos los movimientos que realizará con la grúa y determinará con su tabla de carga que en ningún punto sobrepase el 85% de la capacidad nominal. Solicitar al equipo de apoyo los amarres con los accesorios de izaje que se habían elegido previamente y además la instalación de vientos para contrarrestar la penetración de la carga. ¿A qué se refiere esto? A lo que se llama anteriormente, a la cuerda guía o cuerda de viento. Seguridad en el izaje de carga. Al levantar la carga, el operador buscará el punto medio para acomodar los accesorios de izaje y mantenerla equilibrada. Eso es lo que nos referíamos ahorita. Si desconocemos el centro de gravedad de la carga, el operador debe hacer una maniobra para buscar el punto medio de manera segura. Una vez levantada, esta deberá ser guiada por un trabajador por intermedio de vientos, ya sean cuerdas o eslingas, como lo dijimos anteriormente. El operador solicitará la cantidad de vientos en función de la complejidad de la operación. El viento debe otorgar una distancia mínima de seguridad de un radio de 3 metros con respecto a la vertical de la carga. Es decir, entre más alejado de la carga, más seguro. Los movimientos de la carga deberán ser lentos y el operador de la grúa deberá evitar movimientos bruscos. Durante la maniobra, el operador debe estar atento a los sistemas de alarma de la grúa según su tipo y modelo. Y por último, vemos las provisiones. Nadie puede permanecer en la zona giratoria del chasis. ¿A qué se refiere esto? Más conocida como línea de fuego. Nadie puede estar dentro de la línea de fuego de giro del equipo o de la carga. Nadie puede permanecer, lo que decíamos, o pasar por debajo de la carga o del brazo de la grúa. Estará prohibido el contacto directo con cargas suspendidas. No se pueden realizar posiciones del camión grúa junto a excavaciones, zonas húmedas, zonas cercanas a líneas eléctricas o cualquier otra condición que no guarde las condiciones mínimas de seguridad. Se puede observar en esta maniobra que el equipo tiene los estabilizadores al 100% sobre una superficie plana y estable. Asimismo, se evidencia la delimitación con conos de seguridad
para evitar que terceros ingresen al área o al menos se den cuenta de que se está llevando a cabo una tarea crítica. Señalero con sus respectivos elementos de protección, personal recomendado. Además, la carga está bien aparejada, como se puede ver en la imagen. Al elegir las eslingas a utilizar para el izaje, debemos recordar que debemos tener en cuenta lo siguiente. En función del peso de la carga, es decir, no utilizar eslingas demasiado débiles para la carga a elevar. Mirar la tabla de eslingas y verificar las capacidades de carga. Longitud de las eslingas. Elegirlas lo suficientemente largas para que el ángulo formado entre ramales no sobrepase los 90 grados. Si esto llegara a pasar, hay que usar eslingas más largas todavía. Se debe diligenciar un plan de izaje de acuerdo al tipo de maniobra, ya sea crítico o no crítico. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos que tenemos un camión grúa con sus estabilizadores recogidos, tanto los del medio como el delantero en el bumper. Ahora veamos que también hay señales para las grúas móviles, muy parecidas a lo de puente grúa. Sin embargo, las diferencias son pocas. Como podemos observar, un operador debe responder a la señal solo de la persona que dirige la carga, lo que decíamos ahorita. Un solo dirigente, un solo señalero, un solo responsable de la maniobra. Sin embargo, el operador debe obedecer una parada de emergencia de cualquier persona en todo momento. Esta es una frase que hemos venido tratando en el transcurso de la capacitación. Debe obedecer una parada de emergencia de cualquier persona en todo momento. Estas son algunas de las señales más utilizadas en la operación de los camiones grúa. Izar con el winch. Vemos la imagen con el antebrazo vertical y el dedo índice apuntando hacia arriba. Mueva la mano con pequeños círculos horizontales. Soltar winch con el brazo extendido a la altura de la cintura y el dedo índice apuntando hacia abajo. Mueva la mano con pequeños círculos horizontales. Elevar pluma. Podemos ver brazo extendido, palma hacia el exterior, mano derecha cerrada y dedo pulgar apuntando hacia arriba. Bajar pluma, brazo extendido, palma hacia el interior, mano cerrada y dedo pulgar apuntando hacia abajo. Detenerse, brazo extendido, palma hacia abajo, mueva el brazo horizontal y hacia atrás. Parada de emergencia, con los brazos extendidos y las palmas hacia abajo, podemos darnos cuenta que esta maniobra la puede hacer cualquier persona. Debemos conocer muy bien este tipo de maniobras para que nosotros, cuando así no estemos involucrados en la maniobra, debemos saber eso. Entonces, la parada de emergencia con los brazos extendidos y la palma hacia abajo, mueva los brazos horizontalmente hacia adelante y hacia atrás. Esa es parada de emergencia. Levantar la pluma y bajar la carga, brazo extendido y el pulgar apuntando hacia arriba. Flexione los dedos hacia adentro y hacia afuera cuando se requiera movimiento largo. Bajar la pluma y levantar la carga. Vemos que con el brazo extendido y el pulgar apuntando hacia abajo, flexione los dedos hacia adentro y hacia afuera cuando se requiera movimiento largo. Cuando hablamos de extender la pluma, los brazos extendidos a nivel de la cintura y dedos pulgares apuntando hacia afuera. Retraer la pluma con los brazos extendidos a nivel de la cintura y dedos pulgares apuntando hacia adentro. Mover lento es el mismo movimiento que utilizamos en el puente grúa.
Con el antebrazo vertical, utilizar una mano para dar cualquier señal de movimiento, ya sea para abajo o para arriba. Colocar la otra mano inmóvil delante o enfrente del dedo de la mano que da el movimiento de la señal. Esto nos indica movimiento lento. Cuando hablamos de mandos desconectados, el operador de camión grúa separa ambas manos de los mandos del control y las coloca horizontalmente con las palmas hacia arriba. Esto nos indica que está con los mandos desconectados. Cuando hablamos del viaje del gancho, nos referimos a que con el brazo doblado, la palma de la mano hacia el interior, pero los dedos cerrados y el pulgar apuntando en la dirección del movimiento del antebrazo, realiza un tirón horizontalmente. Como decíamos ahorita, las señales son casi las mismas para la operación de grúa. Sin embargo, existen algunos ejemplos que las diferencian teniendo en cuenta el equipo de izaje a utilizar. Entre ellos, nombremos que la de manipular la pluma, las grúas móviles utilizan el dedo pulgar para hacer la señal. En cambio, los puentes de grúa no aplican este tipo de señales. Para desplazar la carga en ciertas direcciones, en las grúas móviles se coloca el brazo extendido con las palmas de la mano delante, indicando al lado, ya sea izquierdo o derecho, y en los puentes de grúa solo se extiende la mano con la palma hacia abajo. Estas son algunas de las diferencias que se pueden evidenciar durante la operación de carga con este tipo de equipos.